¿Qué ciudades son las mejores en España para vivir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo seleccionamos las ciudades? Bueno, os voy a ayudar. Yo me he mudado muchas veces en los últimos 10 años. Me he mudado en 5 países diferentes y bueno, he tenido que hacer selecciones, decidir y hay muchas cosas que pensar, mucho que hacer, así que os voy a dar mi punto de vista como española y viendo cuáles son las mejores ciudades, las que no, y qué tienes que tener en cuenta y qué no tienes que tener en cuenta. ¿Ok? Venga, empezamos. Entonces, bueno, España es uno de los países mejor comunicados, tenemos metro, autobús, con lo cual el transporte siempre está bien en cualquier ciudad. Así que esa es una de las cosas que tenéis que estar tranquilas. Todas las ciudades están bien comunicadas. Es fantástico. También seguridad para la salud. España es uno de los países que tiene mejor cobertura de sanidad. Entonces, bueno, cualquier ciudad que elijáis vais a tener un médico haciendo el proceso, siendo residente, pasando por todo el trámite. Después vais a tener vuestro seguro público de salud. Así que eso también es algo que está incluido en toda España. ¿Ok? Entonces llegamos a las ciudades. ¿Cuál vamos a elegir? Me voy a centrar en las 4 principales de España. Son muchas más, por supuesto. Me voy a centrar en las 4 más grandes de España. Y bueno, si queréis puedo hacer otro vídeo de las que no son tan grandes, pero también son muy interesantes. Hoy solo vamos a ver las 4 principales, que son Madrid, que es la capital, Barcelona, Valencia y Málaga, que es la 4ª capital de España, por población. Estamos hablando por población. Ok, estas son las principales de España. Entonces, ahora tenemos que enfocarnos en nosotros. ¿Ok? Porque sí que es verdad que mucha gente habla. Esa es la mejor, esta. Pero tenemos que ver qué es la mejor para nosotros. ¿Ok? Porque yo he viajado por muchos países, te lo aseguro, y siempre miraba blogs. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer siguiendo un blog? Y es verdad, te puede orientar, pero al final el que decides eres tú. El que piensa lo que le gusta o lo que no eres tú. Tú decides qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Tú tienes unos gustos determinados, tienes una edad, tienes unos intereses. Cada uno somos diferentes. Por tanto, si vemos un blog, bueno, no conocemos a la persona que está hablando, no nos va a aportar mucho. ¿Ok? Hay también grupos son fantásticos en Facebook, os lo recomiendo. Expats en Valencia, expats en Málaga, expats en Barcelona, en Madrid. Hay muchos grupos que sí que te pueden orientar y te pueden ayudar, ¿no? En ciertas cosas. Estoy buscando esto, perfecto. Pero si abres una pregunta, ¿qué ciudad es mejor? Cada uno te va a decir su propia experiencia y la experiencia de cada uno es suya. Entonces te recomiendo que yo te voy a decir cosas, pero la última palabra la tienes tú. Y te aconsejo primero, antes de mudarte a un sitio, visitarlo primero. Te vas de vacaciones y tienes que ver tu instinto. Nada más llegar a la ciudad, me gusta. Uy, qué bonita. Uy, qué buena vibra me ha dado. Ese instinto solo lo tienes tú, nadie más. Para una persona puede decirte que esta ciudad es fantástica, pero tú no conectas. Y en otra ciudad que nadie te ha dicho nada, tú conectas. ¿Ok? Entonces es más sobre ti, no sobre los demás. ¿Ok? Entonces lo primero que te aconsejo es ir al sitio, a unas cuantas ciudades. Por ejemplo, si decimos estas 4, hacéis una tournée, hacéis un tour por España y vais a estas 4 ciudades a ver cuál es el pulso, ¿no? Vamos a ver qué me dice la intuición. Eso es muy importante. Para mí ha sido una de las cosas que más he podido para ir por la vida sin saber. Bueno, con intuición iba mucho, ¿ok? Otra de las cosas, como os he dicho, los grupos de Facebook son muy importantes también para ayudaros a orientaros un poquito. Entonces, en cuanto a ciudades, vamos a ver. Bueno,
También tenemos que ver, obviamente, el precio de las casas. Es una de las cosas más importantes, es el gasto principal en una ciudad, por tanto, es muy importante verlo. Aquí tenéis un ranking por ciudades, es un ranking de este último año, así que es actual, y veis más o menos cuánto cuestan cada ciudad. Aquí veis las que son más baratas, las que son más caras. Es importante, tanto en alquiler como en casa, ver más o menos la media. Valencia, por ejemplo, es una de las ciudades grandes que tienen un nivel de alquiler bajo comparado con Madrid, con Barcelona o con Málaga. Entonces Valencia se ha considerado siempre por una de las ciudades que mejor alquiler y compraventa hay, entonces bueno, es algo de considerar. Otra de las cosas que tenéis que considerar es si os gusta la playa o si os gusta la montaña. Si os gusta la playa, pues bueno, tenéis Barcelona, Valencia y Málaga. Están en la playa. Madrid está en el centro, súper en el centro. Entonces, eso también está. Otra de las cosas que también tenéis que mirar es un poco, bueno, España es un país que hace mucho calor en verano, ¿ok? Pero si estamos en el centro del país es un calor muy seco. Si estamos fuera en el mar es un calor muy húmedo. Entonces tú tienes que saber un poco cuál es tu relación con el calor, ¿no? Porque no es lo mismo un lugar que otro. Vas a sufrir de una forma u otra. Entonces es verdad que este último año el calor ha estado muy, muy altas temperaturas en toda España y ha sido bastante interesante. Entonces es algo que tenéis que considerar, ¿ok? También tenéis que ver por vuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Necesito trabajo para mí? Pues bueno, necesito relacionarme, necesito tener clientes, necesito contactar con más gente. Voy a ir a una ciudad donde haya un nivel de eventos, grupos que me puedan ayudar y eso es importante, ¿no? Entonces, obviamente Madrid, Barcelona, Valencia están muy bien en networking, muy bien en muchos eventos. Málaga está comenzando a crear eventos, pero siempre se ha considerado como una ciudad cara a el relax, a relajarse, a estar ahí. Entonces hay mucho enfocado en el turismo, todos los negocios están enfocados en turismo. Si tu negocio es turístico, obviamente Málaga es un sitio fantástico. Hay mucho negocio de muchos países del norte, de Europa, que mucha gente jubilada que quieren pasar muchos meses en España, en el sur. Por tanto, es un punto súper importante para este tipo de personas. Así que si tú estás enfocado en este sector, te aconsejo que el sur es fantástico. En cuanto, bueno, Madrid es la capital, obviamente, Madrid tiene muchísimo que dar, es muy cosmopolita, tiene mucho tipo de eventos, de gente muy internacional. Y hay de todo, ¿no? Tienes pues el centro, los museos, tienes el Prado, tienes pues bueno, palacios impresionantes, entonces tienes mucho que recorrer y Madrid es una de las, por eso es la capital. Otra de las cosas es que bueno, los precios de las viviendas están caros, hay mucho tráfico, es una ciudad muy muy llena, es bastante todo colapsado, entonces muchas veces pasear por la ciudad es bastante intenso, ir en coche por la ciudad es bastante intenso, mucho tráfico. Es una ciudad, pues bueno, muy, muy repleta de gente, es lo que para mí es mi impresión. Barcelona, por supuesto, es una zona que está en el mar, así que tiene mar, es fantástico. La playa está muy conectada con el mar, la ciudad conectada con la playa, perdón, así que sí. Y bueno, es una ciudad muy cosmopolita, sería como un Londres, como un París, es una ciudad muy cosmopolita, hay muchas compañías, mucha gente extranjera que le gusta vivir allí. Otra de las cosas que tiene, bueno, es allí hablan catalán y bueno, te vas a encontrar con el catalán, entonces tienes hijos,
bueno, pues en el colegio van a tener que estudiar catalán y todo va a estar en catalán. Entonces quizá a lo mejor es un poco problema para ti ir al médico, a lo mejor te hablan en español, pero siempre está el catalán por medio y a veces es complicado. Tengo muchos estudiantes que me dicen, wow, estoy estudiando español pero nadie quiere hablar conmigo español, o te hablan en inglés o en catalán. Entonces puede ser un problema, ¿no? En Cataluña y en Barcelona, bueno, son muy importante la lengua local y la quieren conservar y por tanto todo está en catalán. Entonces ir al médico, al colegio, sitios públicos, todo va a estar en catalán. Y bueno, obviamente todos hablan español, pero hay gente que prefiere no hablar español, entonces es un problema si eres extranjero. Valencia también tiene su idioma local, el valenciano, y sí es verdad que también está en el colegio, también hay algunas asignaturas en valenciano, pero algunas también en inglés. Entonces también tienes la oportunidad, el niño puede empezar hablando inglés, valenciano y español, obviamente. En Valencia todo el mundo habla español, castellano, así que no hay ningún problema, vas al médico, vas a hacer trámites, todo es en castellano. Si hablan en valenciano, al verte inmediatamente van a hablar en castellano, no hay ningún problema. Es una ciudad de negocios, hay muchos negocios que se están generando en Valencia porque, como os decía antes, el índice de alquiler y de venta es muy bajo, por tanto muchas oficinas quieren instalarse en Valencia, entonces es un beneficio. Tiene algo que es único, que es un río, un cauce que no hay agua y es un jardín impresionante por toda la ciudad y es muy bonito de ver. Entonces está muy bien conectada, hay un carril bici que conecta toda la ciudad, es muy transitable, vas en bici, la recorres por toda la ciudad. Es una ciudad, bueno, grande, pero no muy grande, entonces tiene un tamaño medio, equilibrado, está muy bien. Barcelona también tiene mucha más gente, es la segunda capital y bueno, también está muy conectada, también tiene mucha arboleda, monumentos. En todas las ciudades vais a encontrar monumentos bonitos, monumentos para visitar. Eso tiene que ser más, vosotros tenéis que saber. Málaga, en Málaga no hay idioma local, es el español, pero sí que es verdad que tienen un acento cerrado, entonces es difícil de entender español. Pero bueno, si llegas a Andalucía tienes que saber que tienes que tener más paciencia porque el español es más difícil de entender porque se comen las S del final. Ellos no dicen, por ejemplo, dicen cerrado, dicen cerrado. Entonces el AO tienes que entender que es cerrado. Entonces al principio es bastante complicado, muchos estudiantes sufren porque no pueden entender y no pueden entender bien el castellano de Andalucía y de Málaga o Granada, de este tipo de ciudades. Entonces, bueno, obviamente con el tiempo pues ya el oído se acostumbra y es fácil, ¿no? Pero eso sí que es una de las cosas que muchos estudiantes me comentan que no pueden entender y es difícil de comprender el idioma. Entonces, aquí tenéis, bueno, vosotros podéis decidir obviamente qué tipo de ciudad queréis. Si queréis una ciudad, una urbe con más negocio, una urbe, como os he comentado, Málaga es una ciudad muy buena para las tapas, las mejores tapas están en Andalucía, para comer barato, comer muy bien, disfrutar del sol. Es una ciudad más turística, la gente pasa mucho tiempo turísticamente allí, pero para vivir también empiezan a vivir gente, pero más en otras ciudades, en otros pueblos, como os digo, gente para jubilarse, retirarse, vivir allí tranquilamente. Sí que es verdad, también hay gente joven que está llegando a la ciudad, pero es más pequeña, entonces no hay tanto evento cultural, de trabajo como puede ser en un Barcelona, en Valencia o en Madrid. Así que como veis, no os voy a decir elegir esta, yo os doy situaciones y os doy puntos de vista y vosotros tenéis que decidir. Obviamente, ¿cómo lo podéis hacer? Acudiendo, visitando la ciudad, viendo el pulso, como os he dicho, la intuición para ver qué ciudad es mejor. Y bueno, si tenéis alguna duda, por favor escribirme, decidme si habéis visitado estas 4 ciudades, cuál es la vuestra, cuál es
la más favorita, que me encantará conocerlo. Y os dejo por aquí otro vídeo súper interesante que tenéis que saber. Por supuesto, para entender el idioma, lo que necesitáis es estudiarlo, obviamente. Entonces, yo os aconsejo, antes de llegar a la ciudad, sabéis un poquito, tenéis que conseguir el máximo. Tenéis que hablar bastante antes de llegar a la ciudad, porque vais a ganar mucho tiempo, muchos problemas los vais a tener solucionados si habláis bien español. Así que para hacerlo, aquí os dejo un curso preparado especialmente para vosotros, para lo que es, ya habláis un poquito, conocéis toda la gramática, pero os cuesta hablar. Este curso es para ti, un curso para hablar sin miedo, 101 estrategias para hablar fácil, de una forma clara, entender a las personas, así que os lo dejo aquí, no os lo perdáis. Y bueno, muchas gracias como siempre por haberme seguido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Por favor, dadme un like y seguidme. ¡Chao!